Hola, mi nombre es Michelle Marín y vamos a proseguir con el tutorial de SPSS. Esta vez vamos a hablar sobre los análisis de datos. Antes de iniciar una sesión de análisis de datos, estos deben ser introducidos en el programa. Existen muchas formas distintas de administrar datos del programa. Unas de ellas son, desde la introducción directa por el teclado, la lectura de un archivo, la importación de datos de otras aplicaciones, el cortado y pegado desde otra tabla de datos y hasta una potente herramienta de consulta a otra base de datos, como Microsoft Excel, a través del servidor VDC de Windows. Las variables y casos. Todo conjunto de datos puede ser visto como una matriz. Las filas se corresponden con los distintos sujetos o unidades de investigación, sobre lo que se han realizado las distintas observaciones. Estas últimas corresponden con las columnas. Es así que los sujetos son considerados como filas, suelen denominarse casos, y las observaciones, que ahora son columnas, suelen denominarse variables. Creación de un fichero de datos. Si optamos por introducir los datos directamente, debemos trabajar sobre la ventana principal, la vista de datos ya observada anteriormente. Esta vista nos muestra la matriz de datos con la que trabajará el SPSS. Inicialmente está vacía y en columnas se presentarán las variables observadas y en filas los sujetos de observación. Es importante notar que solo puede haber activa una única matriz de datos. Si los datos estuviesen almacenados en distintos archivos, debemos agruparlos en una única matriz para poder analizarlos conjuntamente. Lo primero que se debe definir son las variables que componen la matriz de datos. Para ello, se debe elegir la pestaña Vista de variables situada en la parte inferior izquierda. También se puede acceder a la pantalla de definiciones de variables mediante la tecla Control T o mediante la opción de menú ver denominada Ver variables. En esta vista, las variables se pueden definir las siguientes propiedades para cada variable. El nombre. Cadena de caracteres con un máximo de 8 caracteres alfanuméricos. Nombres permitidos son todos aquellos que comiencen con una letra de la A a la Z y contengan letras o números más del carácter. El tipo. El programa permite definir los distintos tipos de variable. El tipo por defecto es número. Defecto, el separador de la parte decimal es una coma. Para poder utilizar el punto como separador decimal, paradójicamente deberemos seleccionar como tipo de variable coma, aunque esto se traduzca en que aparecerá una coma, como separador en millares y millones, etc. Anchura y decimales. Siguiendo una notación herencia de su origen de programación del lenguaje Fortran, la anchura determina el número de dígitos con los que el programa mostrará los datos. Así, un formato de 8.2 mostrará en la matriz de datos un máximo de 8 números, en los cuales 2 son posiciones decimales al dato. Por ejemplo, 12.345,6789 se mostrará como 12.345,67. Etiqueta. En este campo se puede introducir un comentario del contenido de la variable, que nos servirá para hacer más legibles los resultados de los distintos procedimientos del SPSS. Valor. Se puede etiquetar valores que tomará la variable en cuestión. Así, supongamos la variable edad que tome valores numéricos del 0 al 4. Estos pueden ser etiquetados de forma que por el valor o 0 entendemos individuos que tienen un determinado rango de edad, por ejemplo, de 10 a 19 años, etc. Columna y alineación. Estos dos atributos de las variables indican la apariencia que tendrán las variables en la matriz de datos. Medida. El SPSS completa tres tipos distintos de variables, bajo el epígrafe de medida. Variables cualitativas que contienen información cualitativa de los sujetos denotando la cualidad o la categoría a la que pertenece un sujeto, y variables cualitativas que miden la magnitud de una medida sobre un individuo. Dentro de las primeras se distinguen variables nominales y ordinales. Dentro de las segundas se habla de las variables de escala. Este fue el tercer tutorial que vamos a ofrecer. Gracias.